Bienvenidos, esto es Tiempo de Revancha, nosotros hablamos de cine. El nosotros en este momento no hay tal, porque estoy sola. Nico vive y trabaja en Capital, así que esa es la razón por la cual estamos tardando, está llegando. Así que la solución es largar yo sola, a ver qué sale. Bueno, hoy estamos modo Argentina, pero no vamos a estar hablando de un tema argentino. En un ratito vamos a estar hablando de la directora de cine Alice Guy, no sabemos muy bien cómo se pronuncia, porque es francés, que es una directora de cine olvidada, que estuvo activa entre, ya les digo, bueno, entre los inicios del cine. Y su historia es muy interesante porque, bueno, ha sido negada durante varias... por la historia del cine, la historia del cine, y bueno, con Nico vamos a estar investigando qué es lo que sucedió, por qué, si es solamente por el género, si ha sido otra cosa, pero previamente vamos a hacer un recapituleo o, bueno, vamos a dar nuestra opinión acerca de las situaciones que se vivieron el miércoles en Congreso, que bueno, estamos viviendo épocas muy violentas y no nos parece para nada hacer como si nada. El año pasado nos pasó lo mismo, que bueno, como les decía, esto es Tiempo de Revancha, es un programa de cine, pero habían pasado tantas cosas durante todo el año que se nos hacía casi imposible no comentarlas, no hablar de eso, porque nos interpela directamente. Hay muchas personas del ambiente que sostienen que el cine se puede descontextualizar, se puede hablar de cine sin pensarlo políticamente, y nosotros pensamos fervientemente lo contrario, siempre lo repetimos en toda la temporada pasada, así que es algo que bueno, que hasta el día de hoy sostenemos. Entonces, si bien queremos nada, hablar de lo que nos compete, porque es sobre eso nuestro programa, se nos hace muy difícil hacer la vista gorda. Acá ha llegado el gran Nico. Hola, Nico. Acá se está acomodando, ahora lo van a empezar a ver en pantalla. Estaba abandonada, sin mi compañero. Pero bueno, remándola. Bastante bien, me parece. Aprovecho para, mientras se acomoda Nico, decir que tenemos abiertos los chats de los streams de YouTube y de Twitch y de Instagram. Así que lo que quieran comentarnos, putearlo a Nico si quieren, lo pueden hacer. Lo merezco. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A las corridas. Sí, bueno, igual lo vamos a perdonar porque la verdad que es un esfuerzo enorme venir de Capital. Mira, le vamos a dar un mate, no lo vamos a putear más. Bueno, gracias. La verdad que no lo merezco. No. Bueno, no sé, ¿qué me perdí? Hice la introducción de qué vamos a estar hablando hoy, y bueno, contando un poco que también lo que nos pasa, la razón por la cual vamos a hablar de lo que pasó el miércoles es porque siempre sostenemos que el cine es político, y que no se puede descontextualizar, y este es nuestro contexto en este momento, entonces no se puede ignorar. Así que la situación del miércoles fue otro reclamo de los jubilados que ya desde el año pasado sostienen los miércoles. Es histórico los miércoles. Sí. Pero bueno, desde hace muchísimo tiempo los jubilados se encuentran en Congreso para reclamar, que ya cuando entendemos qué es lo que reclaman, no hay discusión. No, la verdad que es... ¿Cuánto cobran los jubilados? Es violentísimo porque la mínima está en algo de 275.000 pesos y un monoambiente está algo de 400.000 de mínima. La verdad que la canasta pasa el millón. Hoy escuché 1.200.000 pesos. Lo cual es violento por sí, muy violento. Y nada, y que vienen siendo reprimidos con mucha menor visibilidad, porque bueno, ahora lo que se esgrime es esta cosa de los agitadores, la amenaza de golpe de Estado, el verso que Bullrich usa hace 20 años para reprimir a absolutamente todo el mundo. Sí. Bueno, no aplica para los otros miércoles que reprimieron a los jubilados. Entonces, nada, no sé, tristísimo. Sí, un poco lo que nosotros charlábamos fuera de aire para armar este programa de hoy, era esta sensación en donde los medios, medio que por querer mostrarte las dos campanas, te muestran
el gobierno, básicamente, obviamente, bajándole el precio a lo sucedido, Bullrich escudándose en que era un militante kirchnerista Grillo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, mostrándote esa campana de manera neutral y la otra campana de manera tipo, no, qué violentos, sobre todo estaban hablando de los barras, que estaban las barra bravas, subiéndole el precio ahí y bajándole el otro, es un poco los dos demonios, parte 2. Sí, equilibran algo que no se puede equilibrar, no es una guerra. Claro, y no se puede equilibrar porque no hay manera de balancear sin tomar una posición de alguna manera. Entonces, está todo, hay mucha complicidad mediática y no solo de los que ya sabemos que históricamente, digo, Clarín, La Nación, ya ni los contemos, ¿no? La Nación con Z. Pero un poco todo el arco mediático cae en una especie de... Yo venía pensando que no hay, o hay que repensar el nivel de compromiso del periodismo en general con la democracia. No está siendo muy intenso en algunos casos. Porque lo que hay para mí es estamos en un autoritarismo de hecho, una dictadura de hecho. Y lo que pasa es que lo que siempre tratamos de decir en este programa es el hecho de que la neutralidad no existe. En la neutralidad se esconde el discurso que realmente quiere decir, sea el medio, sea la película. No existe la neutralidad. Siempre va a haber algo ahí abajo que está menos oculto de lo que siempre pensamos. Y en esta falsa objetividad de mostrarte lo sucedido, de los relatos, yo de hecho me guardé en Twitter uno de los titulares de Clarín porque los trabajadores de Clarín salieron a decir que estaban profundamente... Sí, eso es increíble, sí. Eso es... ¿Cuándo ha pasado que los propios trabajadores, acá les leo el tuit específicamente de la comisión interna de Clarín, que es los delegados y delegadas de los trabajadores del medio. Rechazamos la cobertura de Clarín sobre la marcha de jubilados e hinchas que terminó en una brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas y con un fotógrafo herido y con riesgo de muerte. Específicamente lo que hablan es de esta portada que es postergan la comisión por la Cryptogate, que es lo que sucedió adentro del Congreso, que también es gravísimo. E ilegal, muy ilegal. Y abajito dice destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barra bravas y militantes contra policías. Claro. Yo no tengo que decir más nada, no sé si me explico. Bueno, fíjate que la denuncia, porque son periodistas dentro de Clarín que están hasta el tarro de que les marquen la línea, es una línea muy fuerte militante, digo, es claro que Clarín tiene una línea militante. Pero se esconden esta obviamente, objetividad. Y los mismos periodistas ya hartos, hinchados, y ellos se dan cuenta, saben el poder que tiene la elección de las palabras. Ellos usan hinchas en vez de barras, que es la línea de su diario. Porque la diferencia es entre un sujeto ligado al mundo criminal, el barra, y el hincha como alguien, un civil cualquiera que puede ir a apoyar la causa de jubilados, ¿no? Que es una línea que tuvo toda la cobertura mediática en algún punto. Y la palabra batalla. Claro, la palabra batalla habla de igualdad de fuerza, de proporcionalidad. Es increíble. Lo de siempre, ¿no? Sí. Es demasiado explícito. Bueno, Bullrich diciendo que la señora le pegó 10 palazos al policía, que cómo no se le iba a devolver. Esa es la señora que falleció, me parece. Porque hay una señora que de un golpe falleció y, bueno, el periodista del que hablábamos hoy, Grillo, no me puedo acordar el nombre, ¿vos te lo acordás? Pablo. Sí, está en coma. ¿Pablo está en coma? O sea, hoy, perdón, antes de seguir, hay un camarazo hoy acá en 7:50 a las 17 horas organizado por el sector audiovisual, periodistas, compañeros básicamente, bajo el lema nos tocan a uno, nos tocan a todos, a las 5 de la tarde en 7:50, si tenés tu cámara, si sos del palo y te interesa, son bienvenidos o querés bancar la toma, vamos a estar ahí. También hubo una ayer en Capital, hubo varias cuestiones, cacerolazos espontáneos el mismo miércoles. Lo que pasa es que no sé qué tiene que pasar. Y se convoca para volver el miércoles que viene. Claro. Me parece que yo no sé qué tiene que termina pasar. Acá.
Pero bueno. Lo más importante, me parece, para irnos es tener bien en claro que los medios, o sea, yo hoy leí un tuit de una chica que totalmente, yo en la secundaria estudiaba la dictadura que había sucedido y tenía que leer con la complicidad del pueblo argentino, de la sociedad civil. No lo entendía, o sea, no me cabía en la cabeza cómo era posible que se pueda mirar hacia otro lado, y lo estamos viviendo. Y los medios están construyendo la teoría de los dos demonios en nuestra cara. Y es una cuestión en donde tenemos que tener muy en claro que esto está sucediendo, para que no sigan logrando distanciarnos del hecho, que no te quedes mirándolo por televisión y aceptando el hecho de que las cosas son así y a mí no me están pegando, entonces no pasa nada. O sea, lo importante es tener en cuenta de que puede haber sido Nico, yo, tu vecino, con la cabeza rota de un balazo. Entonces, sabe que los medios están luchando para que vos te quedes en tu casa. Y nada te detiene para sumarte a la lucha, porque realmente ya no da para más. No, sí, tal cual, coincido con cada palabra. Bueno, no sé, podemos pasar Podemos pasar, porque esto digo, es muy no. intenso. Sí, aparte, digo, no es más que esto, digo, si pueden sumarse el miércoles que viene a la nueva marcha. Y no ser cómplices de la manera más claro, burda, o sea, infórmense al menos. Claro, la forma de organización que encuentren, me parece que sí, que es necesario porque estamos ante un gobierno que no respeta ninguna de las reglas de la convivencia Todo democrática, muy pasa ilegal. por encima del Congreso, gobierna por ley directa del presidente. Sí, decretos. Tiene una clara complicidad con fondos, con espacios de poder internacional. Digo, el Fondo Monetario Internacional está otra vez por aterrizar con un nuevo desembolso. Así que... Y lo único que nos quedó por decir, que también es importante que justo ahí está de fondo el noticiero, los dichos de Bullrich son de lo más perverso que he escuchado en este último tiempo, escudándose en que este chico era un militante y no una persona que estaba laburando, sacando fotos como estaba. ¿Cómo vas a justificar los hechos, el hecho de que por ahí se muera porque era un militante kirchnerista? Han logrado convertir la palabra kirchnerista, zurdo, y englobar todo como lo opositor en el enemigo, y en esa cosificación de, bueno, era kirchnerista, entonces está todo bien. Así arranca el nazismo, gente. Sí, aparte, no hay esperanzas de que esto se detenga. Claro. Porque se profundiza, al contrario. No solo porque ha demostrado en los hechos profundizarse cada vez más, porque a medida que el plan económico un poco se pincha, la ida al fondo tiene un poco que ver con eso, hay un empecinamiento del gobierno, y ese empecinamiento tiene que ver con hacer pasar el plan de ajuste como sea, implica más represión, pero hoy, como si nada hubiera pasado, Javier Milei asistió a la Expo Agro y volvió a referirse de esa manera como Bullrich, ¿no? Algo así de... Medio que la defendió. Sí, y dijo algo así como: me encanta estar entre gente que hace correr a los zurdos, molesta a los zurdos, ¿no? Es siempre un redoble que no puede terminar bien para nadie en algún punto. No. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema, que yo estuve esperando a hablar sobre esta mujer por mucho tiempo, desde que aprendí de su existencia, que muy amablemente nuestra profesora de Historia del Cine 1, que la amamos, Gaby, te mandamos un beso, casi que está hoy acá, pero no pudo coincidir su horario, así que no pudo venir, pero bueno, ella en la Historia del Cine 1, que es una materia de segundo, tiene la brillante idea de empezar diciendo que el cine no tiene padres, porque por ahí puede ser más de uno, Lumière, Méliès, Edison, tiene una madre, y es esta mujer que se llama Alice Guy, no sé cómo pronunciarlo. Hoy vamos a estar con el francés, estaba pensando eso. Qué problema, porque encima tiene un segundo apellido que es Blanchet. Claro, más francés todavía. Sí. ¿Cómo carajo se pronuncia? Porque en realidad ella es francesa de nacimiento, pero vivió en Estados Unidos y en Chile también, con ese tema. Random. Sí, muy random. Pero bueno, es Alice Guy. Entiendo. Guy. Le vamos a decir Guy. Sí, yo le digo Guy como... Porque claro, la pronunciación es yankee. La historia de esta mujer es de lo más interesante. Nico, si querés contar un poquito de su vida en general. Ella estudió, como muchas mujeres de clase media de esa época, uno de los pocos rubros que... Y ahí me parece que tiene que ver con
con cierta independencia que pudo haber cobrado dentro de lo que el género, vamos a discutir de esas limitaciones que te da el género, ¿no? Pero ella estudió para secretaria, que se estudiaba, era una carrera y era una de las pocas cosas en las que podía formarse una mujer en esa época. Así que ella fue el doble rubro de la mujer ejecutiva, mecanógrafa, secretaria. Y taquígrafa, puede ser. Sí. Y ella cae así de pedo en la empresa de Gaumont. Y el cine Gaumont de Capital, bueno, se llama así por este hombre. Por este ¿Cómo se llama productor. el nombre de este hombre? Era León, trabajaba para León. León Gaumont. Ella fue secretaria a sus 22 años de León Gaumont, cuando León Gaumont ve por primera vez, de hecho yo no sé si es la misma, pero sería muy lindo, me parece que no, pero los Lumière, que son los que se les atribuye la invención del cine, cosa que también es muy compleja y podríamos desarrollar alguna vez, pero no ahora, pero digo, se les atribuye la invención del aparato. El cinematógrafo, ¿no? Medio a la par de su contrapartidario norteamericano Edison. Y ellos hacían unas ferias donde, que es muy loca esta primera cuestión con el cine se creía como una especie de show de magia pasajero. Total. Digamos, toda la construcción que tuvo después, nadie la imaginaba, excepto por esta secretaria de 22 años, ojo, que está ahí, de mula básicamente de León. Acá yo tengo la data que en 1895 los hermanos Lumière invitan a Gaumont porque él construía estas máquinas y como para, o sea, casi del palo, ponele, y de voleo entra Alice por ser su secretaria. Sí, entonces ahí es donde presencia la demostración del cinematógrafo y ella vio todo. Claro, ella la vio. Es increíble imaginarse como estos tipos que veían un invento, incluyendo a Gaumont, que venían del palo de la ciencia de alguna manera, ella ve por primera vez el potencial poético, metafórico, narrativo que tiene. Claro. Y tiene que ver con que ella también venía al palo del teatro, había hecho unas obras de ficción. Claro, se había formado. Probablemente haya sido la primera persona del mundo de las artes que haya tenido contacto con el cinematógrafo. Entonces le aportó una mirada y descubrió algo que los otros, viniendo del mundo científico, total, no habían podido más que... Digo, la primera película que se le atribuye a los Lumière o de las primeras, es la salida de los obreros a la fábrica, que tiene un registro de corte documental. Para ellos el cine era algo parecido a una autopsia, a un procedimiento quirúrgico de representación de la realidad, que iba a tener un montón de usos de registro, claro, pero nunca artístico, digamos. O sea, lo interesante me parece es esta distinción misma que estás marcando. Por un lado, los Lumière, que lo veían como un avance tecnológico a nivel científico, para hacer investigaciones, para tenerlo como ahí sumando a nivel tecnológico, y empresarial. Para mí no hay que olvidarse de la pata empresarial, porque ellos eran eso, empresarios. Entonces, la guita, factor importantísimo para ellos. Pero la contraparte es la visión... si querés, artística, creativa, el potencial que tenía esto que inventan los Lumière, que por ellos es ignorado. Y lo interesante es esto, ella viéndole ese potencial y casi a la par, Georges Méliès también, porque no vamos a decir que no existía más nadie, obviamente, no estamos tan mal de la cabeza, pero a la par iban explorando como parecido... por ejemplo, pienso en la sobreimpresión, que a Méliès le encantaba hacer una cuestión química y sobreimprimir imágenes. También lo intenta ella. Y bueno, nada. Lo interesante es esto, la manera, la autoría, ¿no? O sea, yo vengo leyendo justo mucho sobre la autoría. Y bueno, cineasta en el sentido más clave de la palabra, creadora. Sí, creo que es la primera, porque yo también venía leyendo, hay mucho, un poco, creo que lo que queríamos reivindicar con Lu de su figura también es, primero que
En los últimos años se la ha empezado a reivindicar bastante. Hay un documental que no lo vi. Claro, pero estaba completamente ausente de los libros de historia del cine. Eso es... No, pero aparte no saben cómo se murió, tipo, ahora lo vamos a hablar. Sí. Es terrible, tristísimo. Y yo venía leyendo de diversas fuentes y es confuso el tema de quién fue primero, ¿no? Sí, lo que Gaby proponía igualmente en la cátedra de Historia del Cine 1 es no pensar tanto como, bueno, ¿quién vino primero? Es verdad que mientras uno decía esto, el otro lo probaba, bla, qué sé yo, también están en contacto. A veces no, a veces se desconocía, porque hay algo muy curioso del cine y es que decantó, es como si... yo vengo leyendo a Orteguita y Gasset, el filósofo español, y él habla un poco de cómo de alguna manera las ideas están ahí flotando, y hay algo como en una especie de éter de la verdad ontológica dando vuelta. Uy. Las 3 de la tarde. Sí. Pero se tiene que dar una especie de contexto en un sujeto histórico para que decante. Históricamente dado para que decante. Y es muy curioso como el cine... Gestor cultural, Kush también. Claro, en 10 años está tan dado ese contexto para que de alguna manera paralelamente es re loco. Se den distintos lados. Básicamente traduzco en español. Lo que quiere decir Nico es que se estaba sucediendo como hay una cuestión en donde en diversos planos del mundo estaba pasando más o menos lo mismo y un poco por ahí la respuesta se encuentra en el contexto social, histórico, bla. La confluencia de una serie de cosas. Exacto. En el mismo para mundo. Que se dé como que lo mismo, pero bueno, esto que se estaba dando al mismo momento, lo que le pasa a Alice es que empieza a ser como que un poquito negada, ignorada. Ella produce más de 1000 películas bajo su productora, con su esposo que era camarógrafo, ponele. Producen más de 1000 películas, que es en 20 años, que es una locura. Sí. Dice que no, jamás se perdió, tuvo menos de 3 rodajes por semana. Incluso cuando estaba embarazada, tuvo 2 hijos. Bueno, lo que pasó dirigiendo. Un poco eso. Ella sigue dirigiendo, tiene que hacer una pausa porque mujer la obligan a quedarse con su hija en su casa, qué sé yo, de repente dice, no, estoy aburrida, loco, quiero hacer algo, y ahí empieza a laburar de nuevo. Y bueno, ya les decimos, 1000 películas, lo cual es demasiado. No hay, creo que no hay realizador de la época que haya tenido la misma cantidad. Eran más cortas. Obvio, o sea, cortitos. Pero las carreras también eran más cortas. Era un tiempo... Ella trabajó 20 años, que me parece que es mucho, ¿no? Es un montón. Sí. De hecho hizo carrera en Francia y después en Estados Unidos. Trabajó con los actores más importantes de la época. Hizo todos los géneros. Hizo todos los géneros. Hizo la primera gran producción de Gaumont. Importantísimo eso, la primera gran producción en el sentido, dura 30 minutos. En ese momento era un montón, 300 extras en ese momento era se lo atribuye a Griffith esto despliegue. A veces, ¿no? Sí, probablemente la primera... y no hay algunas obras del Colosal italiano, sí. Pero son, no sé, de 10, 15 años después. Claro. Es que como que hay que contextualizar la cuestión. Ella estaba haciendo un montón de cosas antes de que sucedan. Y medio que a Gaumont, por ejemplo, le pasó que la dejaba filmar previamente a tener su productora mientras pueda cumplir con sus deberes de secretaria. O sea, le pasó en ese sentido lo que le pasa a cualquier mujer. Y a pesar de todo, se las arregló para tener una carrera súper prolífica. Pero tuvo como el final más triste en donde después vuelve a Estados Unidos con sus hijos, tratando de encontrar sus películas, muchas de ellas perdidas, muchísimas. Las que no estaban perdidas estaban bajo el nombre de un varón o de la productora que les pertenecía, y ella arranca, esto que hablábamos ayer fuera de aire con Nico, arranca la pelea por la autoría, que es muy importante. En los 50 más o menos empieza a pelear con las productoras para que le den el crédito de sus propias producciones. Lo cual hoy lo decimos es, pero no puede ser. En el contexto histórico de ese momento había una aparición por el nombre del autor, del director, que bueno, que se estaba construyendo en ese momento, así que es normal. Pero ella comienza la lucha por, bueno, loco, esta es mi película, o sea, que aparezca mi nombre y es mía. Claro. Y bueno, finalmente en el 63, 65, no me acuerdo, con 96 años, ella fallece olvidada, sin un mango, porque nadie nunca le dio pelota, ni creo que se le atribuyó sus propias producciones hasta mucho tiempo después. Sí, muy tardíamente. De hecho, las películas de ella parecían como películas de Gaumont.
La puta que me parió. Y de hecho se tuvo que hacer como una especie de repaso histórico para ver que es todo un laburo también. Digo que siempre, que un poco está en el documental narrado por Jodie Foster. Hay algo que tiene muy bueno ese documental, que es de preguntarle a muchísimos directores conocidos que uno cree que tienen bagaje, claro, sí. Y ninguno la conoce. Se deprime. Sí. Digo, hubo un proceso de silenciamiento de su figura. Gumont tiene responsabilidad en esto, el hijo de puta. En 1930 sacó sus memorias y no la nombra casi. Claro. De hecho, me da curiosidad para quienes se pusieron a reivindicar su figura, lo difícil que debe haber sido encontrar data. Armar ese... Porque ahora es indiscutible, digo, nadie niega su contribución. Ojo, o sea, parte de por qué queremos hacer este programa, por lo menos yo, es que yo tuve la suerte de conocerla gracias a una profesora mujer que la incorpora en el programa, pero bueno, en otras materias, no voy a decir quién es ni de cosa, nada, cuesta horrores que la academia la reconozca. Y uno se pregunta por qué. ¿Cuál es la necesidad de ignorar tanto a... Imagínense ignorar a alguien, sea cual fuere su género, que ha contribuido de semejante manera a la historia de la obra que uno está estudiando. ¿Por qué? Como ha pasado en el cine, ha pasado en las pinturas, en la historia del arte también. O sea, no es nada nuevo lo que estamos hablando. Lo que nos interesa a nosotros es reivindicarla y tratar de entender que este ambiente no deja de tener todos los dramas de género que tiene el resto del mundo. De hecho, uno puede ver, no sé, si agarras las últimas 10 nominaciones a Mejor Director, Directora de los Oscar, hay una amplia mayoría. Por suerte hay una mujer. Sí, con suerte, digo, y hay veces que no. Se ha dado que años en los que son todos varones. Y ayer, sí, perdón. No, nada, digo, y que está muy marcado aquellas... donde, digamos, son más reconocidas, es en esas categorías que son mixtas. En las categorías mixtas tiende a haber una invisibilización, una prioridad de varones, y después tenés las categorías de mejor actriz, mejor actor, ¿no? Donde ahí las tenés. Pero, de alguna manera, ese es el rol que el cine le dio a las mujeres tradicionalmente. El de... objetos de adoración. Las musas, las famosas musas. De frente a la cámara, no detrás. Yo venía pensando en Hedy Lamarr, que fue una actriz del cine clásico. Sí, total. Así que de esas minas que en las películas de guerra los tipos tenían el póster, ¿no? Sí, total. Y ella inventó la banda ancha. Fue una de las primeras que después se va a usar para Bluetooth, Wi-Fi, Internet, etc. Claro. Lo que pasa es que ese rol de inventora no estaba muy legitimado y lo que ella tenía que hacer era ponerse en terlipes. De hecho lo hizo, fue una de las primeras famosas en desnudarse. Corte, claro. Fingió un orgasmo en una película por primera vez. Tremendo. Y básicamente la compró un alemán que la vio en la peli y dijo, bueno, esta va a ser mi mujer, ¿no? Tremendo. Pero ahora ese es un poco el rol, el de... Las musas. El de musa, frente a la cámara, ponete interlipes y hasta ahí. Del otro lado, no, nada intelectual, nada que acumule otro tipo de capital. Claro. Hay este concepto de capital cultural que está bueno. ¿De quién era? Ya me olvidé. Capital cultural lo trabaja mucho Bourdieu, no sé si es de él. Sí. Bueno, este concepto que de repente, claro, o sea, una mujer tiene permitidas ciertas áreas en la vida, una de ellas siendo... Porque hablando del cine específicamente, también pasa que hubo muchas montajistas en la época del fílmico porque se consideraba un trabajo de mujer porque era muy delicado. Vos tenías que tener mucho cuidado en cortar el fílmico de la manera correcta, qué sé yo. Lo que pasa es que el montaje en sí mismo no es solamente cortar, pegar. Conlleva mucho laburo en cuanto a ritmo, en cuanto a construcción narrativa. Total. Pero macro y micro, o sea, es mucho trabajo. Reescribís el guión en el montaje. Entonces, sin darse cuenta, esta gente que pensaba este laburo como femenino,
le dio a las mujeres un montón de poder narrativo. Y nosotros hemos hablado de trabajar la idea de filmar en mujer o en disidencias. ¿Qué significa? Porque hemos hablado también de filmar en latinoamericano, en argentino, en contraposición a filmar de la manera clásica hollywoodense. Y bueno, la mayoría de las películas que vemos están filmadas en varón, porque son directores varones, pero ¿cuántas de esas pelis que están filmadas en varón tienen montajistas mujeres? Y ahí se puede llegar a colar otro tipo de laburo rítmico. Porque siempre otra problemática del cine es ese, atribuirle toda la autoría al director. Pero existe todo el equipo técnico detrás. Sí, y a veces sucede mucho eso. Hay un montón de mujeres en roles importantísimos que terminan siendo ignoradas, pero que bueno, que pudieron meter ahí un montón de laburo autoral. Sí, total. Me dio calor. Sí, no, interesantísimo esto del montaje como... El montaje primitivo, si se quiere, como fase superior del telar, el famoso telar femenino, ¿no? Claro, total. Pero sí, esto es muy interesante porque tiene que ver con algo que yo venía pensando sobre Alice y qué es lo que hicieron con ella. A mí me da la sensación de que pasa un poco esto que vos decís con montajistas, como cuando el cine era algo prototípico, digamos, y por ahora era un experimento esto de jugar la dejaron jugar, ¿no? Claro. A Alice, y que fue su momento de mayor éxito, el momento de entre fines del siglo XIX y principios del XX. Pero su invisibilización y la apropiación de sus obras por varones viene de alguna manera cuando el cine ya está instalado como una industria válida y aparte que empieza a otorgarle a sus creadores capital cultural. Cuando eso empieza a suceder, hay una expropiación del capital que venía acumulando Alice, ¿no? Antes no importaba, antes era experimentos, un juego. Y siento que eso es algo muy típico de la división en géneros, digamos, del patriarcado en general. Porque de alguna manera es algo muy curioso que en la forma que están asignados los roles, la sensibilidad se le atribuye a las mujeres. Claro. Excepto para los artistas. Total. Los artistas varones son bien vistos en la sociedad, son los que mejor desarrollaron su sensibilidad. Y la sensibilidad de las mujeres queda para un espacio doméstico, para el cuidado, Entonces, cuando el atributo que te asignan por género sirve para algo, te lo quitan también. Total. No se puede estar tranquila. Es una cosa increíble. No, lo que me parece de esto también es, viste que mucha gente hoy en día, porque ni siquiera quiero decir hace unos años, hoy en día hay muchas personas que piensan que una mujer presidente es un error por lo emocional. Porque puede ser, porque se puede enojar y apretar un botón de guerra nuclear. Entonces, qué loco, porque hasta el día de hoy, la mayor parte de los presidentes fueron varones y este es el día de hoy, ¿no? No o sea, lo emocional, Milei con las manitos, teniendo ahí, tipo, visiblemente algún tipo de ataque en vivo y en directo. ¿Eso no es emocional, boludo? O sea, completamente. Entonces, digo, qué loco, porque en todo caso es en lo doméstico y en lo oculto, ¿no? Para afuera... No, la cosa pública es de los varones. La cosa pública es de los varones. Lo interesante de cuando estábamos armando este programa con Nico es algunas conclusiones del palo de por qué se dan estas cosas. Yo pienso que en cuanto en tanto existe el capitalismo, siempre va a existir el patriarcado, nunca vamos a poder romper de todo estas dinámicas que están tan enraizadas en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué las mujeres hoy en día, Alice Guy en el 1895, etcétera, tipo, a lo largo de la historia, se enfrentan a ser ignoradas, a ser negadas, a ser ocultadas, robadas, abusadas de todo? Casi tiro el mate. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay algo que se llama igualdad de base, es lo que hablábamos ayer. A los hombres, por ser hombres, ya de por sí,
son iguales. No tienen que luchar por un lugar, lo tienen. No tiene que ver, o sea, la meritocracia va por otro lado. Ya, de por sí, por ser varón, entras en la sociedad. Nosotras nos tenemos que nos tenemos que ganar ese lugar. Entonces, importante porque, bueno, esto es ya está estudiado, el segundo sexo, bla, un montón de laburo feminista atrás, no estoy hablando yo. Pero bueno, el espacio que ocupan hasta el varón más mediocre, nosotras nos tenemos que formar el triple y ser el triple de inteligentes para poder siquiera que nos consideren en espacios. Y eso le pasó a Alice y nos pasa hoy en día. Sobre todo viendo cómo retrocedió a pasos agigantados. El conservadurismo ha ganado terreno, pero fuerte. Con mis amigas hablamos de que estamos impresionadas por la cantidad de influencers que promueven ser trophy wives, estas esposas de trofeo que lo único que hacen es estar en la casa. Que bueno, que eso esconde una aristocracia, como un anhelo a la aristocracia tremendo, Sí, bueno, tal cual. muchísimas Sí, cosas. porque es un... no te están vendiendo... No, y aparte es un regreso a una visión idealizada de... Desintelectualizar a las mujeres, Sí, total. correrlas del trabajo, del terreno ganado en cuanto al laburo. Te venden que es más piola hoy en día ser una trophy wife. Un regreso a instancias anteriores de ciertos movimientos feministas, básicamente. Que era muy común en la época de Alice esto, ser una esposa trofeo, era lo mejor que te podía pasar, que un aristócrata te agarre y ya está, y listo. Y esa era tu vida, y era lo mejor que te podía pasar. Alice, en contra todo eso que se le podía presentar, embarazada, con 1000 hijos, fue y luchó y laburó, hizo 1000 películas, que no me sigue sin entrarme en la cabeza. De las más lindas es Fallen Leaves, que después vamos a dejar el link, Hojas Caídas. Me hizo llorar. Sí, es hermosa esa película. Por favor. A mí no me gusta el cine mudo y esa película es ahora de mis favoritas. Esa peli, hay un docu que está bastante bien, que es una serie documental que está buena tanto para los que les gusta el cine desde ya o como para los que quieren entrar y conocer un poquito más, que se llama Odyssey. La Odisea del cine. Ahí va. Que es una serie documental que cuenta la historia del cine y trata de contracturar un poco la historia del cine más canónica y habla de Alice, ese documental. Claro. Y aparece ahí Fallen Leaves como una película B. Y yo creo que lo es porque, esto que decíamos hoy, si fue Méliès antes el que hizo efectos especiales, si el cine de ficciones de Méliès, de Alice, no importa mucho. La cuestión es que estaba ella, casi en paralelo, o un año de diferencia, que se habló muchísimo de Méliès, hay muchísimo escrito, corrió muchísima tinta, y ella es algo muy reciente. Y que justamente, no es que Méliès no se lo merezca, porque encima Méliès también tiene un desarrollo, un final de su historia horrible, que si alguien muy similar a... Justo que recordábamos Hugo, esta película hermosa, cine sobre cine, es un poquito de eso, que nos encanta. Hugo habla de eso, de cómo a Méliès también, claro, pasa que Nico me contaba, yo no sabía mucho, el chabón, mucha guita, tipo producciones cada vez más grandes, se la patina y bueno, muere en la pobreza, pobre también. No que Méliès no se lo merezca porque él también fue un autor, un cineasta, con la parte más creativa incluida, donde vio potencialidad creativa en una máquina. Pero Alice también. El tema es ese. Sí. Alice también. Y si bien con todo lo que me gusta a Méliès y todos los méritos que se le atribuyen, yo creo que no tiene Méliès ninguna película de la profundidad de Fallen Leaves. Bueno. Porque hay algo en Méliès que no deja de ser un mago. Claro. Con una cámara jugando a hacer trucos de magia. Total. En cambio, Alice probablemente perciba primero que nadie que hay un potencial poético narrativo en el cine que no está explorado y que lo puede llevar a lugares tremendos como en Fallen Leaves, que podemos encontrar la trama, ¿no? Ya no se spoilea una película que tiene spoilear cine mudo. Boludo? Acá lo tengo. El Fallen Leaves es del año 1912, dura 11 minutos y es los 11 minutos más dolorosos de mi vida. Sí, soy una exagerada. Pero bueno, Fallen Leaves trata de una niña que el doctor... es una niña que está enferma y su hermanita
trata de alguna u otra manera evitar eso, pero no quiero decir más nada porque me parece que en lo que no estoy diciendo está el corazón de la peli. Sí, sí, podemos dejar el link. No. Vamos a dejar el link, porque dura 11 minutos, es imposible de Sí, no la spoilear. verdad que es muy... Pero es muy dulce. Y bueno, esto que está diciendo Nico me parece que es el punto máximo. La poética del cine no empezó en Lumière, no empezó en Edison, empezó con Alice probablemente y con Méliès, y son de los dos más bastardeados de la historia, pero al menos a Méliès se lo reconoce y se lo estudia, al menos. Sí, alguien hizo una película Total. sobre él. ¡Qué bronca! Así que... nada, recomendamos revisar, no solo Alice, digo, me parece que sirve también como pretexto. Estaba pensando en Maya Dern, yo, que no... nuestra intención era hacer sobre directoras. Sí. No se pudo. Y esto es porque es marzo. Tampoco hablamos de eso. Fue 8 de marzo, hace muy poquito. Claro. Pero bueno, también está Maya Deren, que bueno, que fue una directora también activa entre 1917... No, perdón, nace en 1917, o sea, posterior a Alice. Que bueno, que justo queremos hablar de ella también, pero no nos da el tiempo. Que también sufre un poquito también la misma invisibilización, pero tiene muchos trabajos interesantes, pueden investigarla ella también. Lo bueno de estas mujeres es que lo que está recuperado está en YouTube, mucho. Así que de interesar es Alice Guy en YouTube y es buscar. Además todo es muy cortito, así que... Sí, hay mucho, lo que se recuperó obviamente. Ese es el tema. Y hay mucho documental también dando vueltas que cuenta un poco más en profundidad esto que contamos. Pero bueno, y después abrió el juego para un montón de directoras mujeres que fueron importantísimas. Sí. Y que siempre, eso estaba pensando, se les baja el precio. Sí. Y un poco pensando en ella, y que bueno, que también por ahí en la comunidad, ¿no? Porque ella sola intentó dar la lucha, en todo caso con sus hijos, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un colectivo apoyándola, no? Y pensando un poco en la lógica opresor-oprimido de Freire, discúlpenme, estudié mucho este verano, yo voy a estar así. Hay que usarlo. Cita. Bueno, Freire, pedagogo importantísimo de Brasil, propone esta dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué pasa? Él dice, en la mente del oprimido está la del opresor y es responsabilidad del oprimido liberar al opresor y a sí mismo, o sea, a su colectivo oprimido. A mí me da mucha paja, porque qué paja tener que nosotros todo laburo, todo el mundo, todo laburo. Pero me parece que trasladando al feminismo es exactamente lo mismo. O sea, no podemos esperar todo esto pensando también en los varones y la responsabilización hacia el feminismo y hacia las mujeres. De, bueno, ustedes dijeron cállate varón y ahora yo soy un incel y odio a las mujeres y quiero matar a mi novia. No, rey. La verdad que no. Entonces, jamás va a venir una liberación genuina por parte de los varones, aunque sea el más aliado posible. Tiene que venir desde nosotras tenemos que generar nuestra propia liberación, asumir nuestra opresión y de ahí arrancar. Pensándolo también en nuestro laburo, nosotras mismas tenemos que generarnos el laburo, porque no nos lo van a dar. Claro. No nos los van a dar, nos va a pasar como Alice, que vamos a tener que seguir laburando de secretarias y nos van a dejar jugar con la cámara y eso va a ser todo. Y no hay que dejar de ir para adelante. No nos van a dar los espacios, hay que aceptarlo. Hay que generarlos nosotras. Entonces, nuestra liberación va a venir de nosotras mismas. Obviamente no estoy siendo full separatista. Clave que se sumen los varones, que deberían hacer una propia teoría, ellos solitos, pensar, ustedes, sentarse a pensar un poco de su rol hoy en día, que falta y mucho pensar el rol masculino hoy en día, y para dejar de ser tan binaria, siempre pensando en las disidencias que son aún más bastardeadas. Claro. Hablamos de Alice Guy, que es mujer, y no sabemos si había disidencias dirigiendo. Literalmente no sabemos. Claro, seguramente. Y seguramente había. Sí. Entonces es importante recordar eso también. Hay que hacer una arqueología incluso más profunda de alguna manera, porque hay como capas de invisibilización. Total. Sí. Y un poco de eso hay un montón de textos. Yo he leído mucho en la facultad
y eso, por eso también es tan importante la facultad, ¿no? Hoy es tan cool ser tonto y bardear Sí. la academia. Está bien, de una, pero a mí me ha abierto muchísimas puertas, ahí pensando en esto también, qué importante la educación, que también está siendo bastardeada. Nos quedan 5 minutos. Bueno. Cállate, Ludmila. No, igual está bien. 5 minutos son 5 minutos. Sí, Eh, me voy a callar. Voy a tomar un mate. Tomate un mate y... Dale, Nicolás. Sí, estaba pensando en una frase que a mí me gusta mucho de un... Está en Simón, de Beauvoir, Segundo Sexo. Que ella rescata, y eso me pareció muy bien, ella dice que es el primer feminista y es un tipo. Se llama Poulain de la Barre, por eso te dije que francés iba a estar complicado. No, Simón de Beauvoir. Bueno, nosotros no somos argentinos. Mirá lo que tengo puesto. Sí, Yo no sé hablar francés. Aquí tú hablas español. Aquí español, diría la jueza. Y él decía que todo lo que... Un tipo que, digamos, era un cartesiano entre Descartes y Rousseau, una cosa así, de un francés de la teoría política muy sofisticado, pero un tipo que en pleno desarrollo de la teoría política y de estas la primera aparición de la idea de la igualdad, con la Ilustración y las ideas de la razón, ¿no? Es el primero que dijo, bueno, muchacho, está todo bien, esto que estamos pensando en la igualdad, bro. ¿Y las mujeres? Total. Digo, porque se venía de roles muy fijos, del feudalismo y el mandato de la religión sobre la vida social, ¿no? Donde en el catolicismo clásico los roles de la familia no se pueden mover. Y él dice, bueno, loco, acá hay algo que está fallando. Y él dice, todo lo que ha sido escrito sobre las mujeres por hombres debe ser puesto en duda, puesto que son juez y parte, dice él. Claro, ¿no? Total, reclave. Entonces, es uno de los primeros que se plantea esto de revisar un poco desde dónde... Sí, el lugar de enunciación. Claro, desde dónde se toman las decisiones, que en ese momento eran políticas, las tomaban todos varones. Y la idea de que uno no es imparcial a la hora de tomar decisiones sobre el mundo. No, total. Y nos quedan 2 minutitos porque Marcos, que acá le queremos agradecer, nos dejó extendernos 10 minutos más. Le agradecemos eso y su operación. Y agradecerle también a Joaco, nuestro CM, por todo su trabajo. Publicamos nuestro primer reel del año. Vayan a chusmearlo en nuestro Instagram, Tiempo de Revancha. Ahí vamos a ya estar subiendo todos los pedacitos que nos interesan de nuestro programa y en YouTube los programas enteros. Pero bueno, nosotros hablamos sobre cine, como se habrán dado cuenta, y en este último minuto quizás invitarlos a seguirnos en nuestro Instagram, que estén atentos a nuestras publicaciones. Y bueno, quizás esto que decías vos estaba re bueno para ir cerrando, en el sentido de siempre repensar el lugar de enunciación de uno, dudar, ya somos Descartes, de nuestros propios conocimientos y dudar de sus sentidos, pero no importa, se entendió. Pero bueno, sí, la no neutralidad más en esta, justo me olvidé de decir, pero hay mucho influencer muy neutral en esta semana tan violenta. Nosotros nos oponemos muy fervientemente, aunque nos escuche Luchi, que le mandamos un saludo, por ahí fue nuestra única oyente, pero no nos importa. No creo, pero... No, en serio, nos oponemos fervientemente a la neutralidad y a no decir nada. El cine siempre fue y va a ser político. Todas estas decisiones de dejar afuera a mujeres son a propósito, no fue nada casual. Asimismo, como no fue casual, la represión del Congreso estaba planeado, no fueron excesos, como no lo fueron en otros momentos, no fueron excesos este miércoles, y no hay tal dos demonios. Esto no es una guerra. Y para cerrar con algo cinematográfico, digo, en el sentido más clave y más importante es no hay neutralidad en el registro de imágenes. Total. ¿No? Y en la generación, incluso imágenes más aún. Totalmente. Ya sea periodísticas, como las que vimos en la marcha, o de ficción. Digo, y esto es clave de
siempre pensar en quién está enunciando y cuáles son sus ideas y sus intenciones sus y limitaciones discurso. y contexto, etcétera. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Tiempo de Revancha. Nos vemos. Adiós. ¿Qué